Bienvenidos y bienvenidas a Conciertos Perú. Mi nombre es Carla Romero y tengo el gusto de entrevistar a Christian Meyer, que nos hablará un poco sobre su nuevo álbum que es He vuelto a casa. Bienvenido, Christian, ¿cómo estás? Bien, Carlita, ¿cómo estás? Un saludo muy grande a toda la gente que te ve, que nos ve por esta señal. Bien, vamos a hablar un poquito sobre ello. ¿Cómo surgió la inspiración para el álbum He vuelto a casa? Cuéntanos más sobre la conexión personal con la música que llevó a su creación durante los meses de pandemia. Pues sí, miren, en el año 2020, cuando comenzó la pandemia y a todo el mundo pues nos dejaron dentro de casa y sin posibilidad de trabajar o hacer otras cosas que usualmente hacíamos, lo que sucedió, no creo que no solamente conmigo, sino que con todos en general, fue que eh, afloró de manera natural de que estábamos hechos. Lo primero, lo más visceral que teníamos en mi caso era componer música, que fue lo que hice toda la vida, desde que tenía 16 años, y, Sí. y, y retomar una carrera que había dejado por los últimos años porque me había dedicado a la actuación a full time. Y, y entonces, claro, solo en casa empecé a escribir canciones de nuevo, empecé a pensar en la posibilidad de volver a hacer un álbum, y cuando terminó la pandemia me di cuenta que tenía una colección de canciones listas para ser grabadas, y llamé a Germán Villacorta, que es un productor que vive aquí en Los Ángeles, y le dije, esto ha ocurrido en la pandemia, y me dice, ¿tienes un álbum? Vamos al estudio y vamos a grabarlo. Y así fue como pasó. Bien, ¿y cómo es tu complicidad con el teclado? Pues, mira, acá está, siempre. Yo, cuando yo era chico, mi abuela tenía un piano en su casa y siempre me llamó la atención, pero mi abuelo no me dejaba tocarlo. Y siempre, cada vez que podía, me escondía y metía la mano y tocaba algunas melodías. Y desde muy pequeño, pues los teclados siempre me fueron llamando la atención. Cuando empecé a juntarme con amigos y formar nuestras primeras bandas, que tenía unos 13 años yo, inmediatamente me incliné por los teclados. Yo, ya sabes que todo el mundo quiere ser pues, el de la guitarra o batería. Nadie quiere ser el bajista porque es como que el instrumento menos cool cuando eres joven. Y luego te das cuenta de grande que es el más importante, Sí. pero y yo de frente corría a los teclados y le pedí a mi papá que me compre esos Casiotón que habían antes, y empecé a formar mis primeras bandas, yo siempre en los teclados, y, y ahí fue cuando comencé a componer, ya a partir de los 16, y luego se fue un poco como que fortaleciendo cuando a los 17 años me tocan la puerta los chicos, Patricio y Arturo, y me dicen, queremos formar una banda que se llama Elena Hash y necesitamos un tecladista, y tu vecino dice que tú tocas, y bueno, y así comenzó todo. Entonces, siempre estuve yo inclinado por tocar los teclados, ¿no? ¿Y quiénes fueron tus primeras influencias a la hora de tocar el teclado o Pues descubrir? las primeras influencias fueron probablemente los músicos que tocaban teclados, que eran como Elton John o Billy Joel, o, me acuerdo el tecladista de ABBA, el barbudo, que eran cuatro, eran dos hombres y dos mujeres, el de barba que siempre salía en el piano. Yo cuando tenía 10 años soñaba con ser parte del grupo ABBA y siempre me imaginaba ahí en el piano. Y ellos, entonces fui escuchando las canciones de ellos y fui como que sacando sus melodías, fui tratando de emularlos, y así fue como aprendí a tocarlo, ¿no? Yo nunca tuve clase, fui autodidacta y aprendí a tocar de oído, y, y, y y me inclinaba siempre por todas las canciones que tuvieran partes de teclados, ¿no? En el año 85 sale el álbum, el 5150 de Van Halen, y inmediatamente corrí a buscar un órgano para sacar Jump, que fue una de las canciones que estaban de moda en esa época. Entonces, siempre ellos fueron mi inspiración. ¿Quién más estaba por esa época? En español, en el Perú estaba.
estaba comenzando el grupo Río y se escuchaban los primeros sintetizadores en la música pop. ¿Qué más? Estaba el grupo Frágil. eh, eh, ¿Quiénes estaban junto con ellos a mediados de los 80? Ah, te estoy hablando previo a Arena Hash. La Banda Azul, todos ellos fueron mi influencia. Estos otros que cantaban Escalera al Infierno, eh, um, que era una banda que también hacía una especie como de rock medio vernacular que había en el Perú, que ya no me acuerdo cómo se llamaba. Pero todos ellos, y bueno, y luego claro, en el año 85 sale Ajá, entonces yo también agarro el teclado y lo primero que te nace hacer es... tananana, ta, 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 tananana, ta, ta. Entonces todas esas cosas sacaba yo y siempre mi afición era correr al teclado a sacar alguna canción de moda. Claro, y ahí ya luego llegó el mundo de la actuación a tu vida. Y después de una exitosa carrera actoral, ¿cómo fue el proceso de volver a la música y qué significado tiene para ti este regreso? Em, pues mira, para mí tiene una gran satisfacción el hecho de volver a hacer algo que siempre me gustó hacer y que dejé por... Hubo un par de factores hace 20 años cuando después de mi tercer álbum, que fue el de 11 Noches, iniciada la gira 11 Noches, uno de los muchachos de mi banda muere de un momento a otro de una manera muy trágica y me entró un bajón y me desilusioné de, de los conciertos, porque seguía haciendo algunas presentaciones y sentía que alguien de la banda faltaba, cuando volteaba no lo veía a él, y eso me fue como desilusionando, y luego a la misma vez me dan la oportunidad o me ofrecen la oportunidad de comenzar una carrera actoral mucho más grande y más profesional y, y más internacional. Y creo que la pena que tenía en ese momento me empujó un poco a, a optar por ella, a dejar la música. En ese momento pensé que era temporal para dedicarme a ser actor, ¿no? Y luego, si no hubiera sido por la pandemia que puso no solamente nuestra profesión de actor en pausa, sino que muchas profesiones, creo que no hubiera sucedido el hecho de que finalmente, como te conté al principio, de una manera natural, estás encerrado en tu casa y dices, ¿qué hago? ¿Qué es lo primero que me nace? Lo primero que me nace es pues, lo que llevo en mí. En este caso, pues, música, ¿no? Y empecé a hacer música otra vez y al principio la hice como, casi como jugando, la hice, me conectaba, me acuerdo que a la mitad de la pandemia me conectaba a medianoche, prendía el teclado y hacía en vivos con la gente que estuviera ahí despierta y le decía, ¿qué tal? Voy a hacerles un mini concierto y hacía mini conciertos de 20 minutos, de 25 minutos y tocaba las canciones de antes, Carteras Mojadas, Quédate. Y, y luego le fui agarrando el gusto a seguir tocando y empecé a componer, empecé a escribir canciones y lo primero que compuse fue Deja Vu. Y creo que el mismo concepto de Deja Vu, que fue la que me trajo a la música, fue un poco la que fue arrastrando las demás canciones y las que terminaron formando este álbum, ¿no? Y de ello, ¿cómo fue tu proceso creativo y de qué manera el álbum refleja tu evolución como artista a la hora de volver y de sentir de que extrañabas la música y lo que hacías antes? Eh, Mira, el proceso fue acá, esto no voy a aprender porque está desconectado, pero aquí mismo en la oficina empecé a escribir en la computadora, en la pandemia me compré unos programas, me compré un Logic y me compré unos monitores y empecé a probar en principio, a escribir melodías, a buscar sonidos nuevos. Am, y una vez que terminé todas las canciones, o por lo menos las dos primeras,
entré al estudio, llamé a Germán González, perdón, Germán Villacorta, que es un productor peruano que vive aquí hace 25 años en Los Ángeles, que tiene una gran carrera y que ha trabajado con músicos como Eva Young, pero también ha grabado a AC/DC, Ozzy Osbourne, y ha trabajado con los Stones y mucha gente. Y lo llamé y le dije, he vuelto a componer canciones después de 20 años. No sé qué hacer con ellas. Se las mandé, me dijo, aquí hay algo, vamos a trabajarlo. Luego empecé a grabar, a escribir más y me dijo, tenemos un álbum, yo creo que deberíamos de meternos al estudio y grabar esto. Y él se encargó de todo y llamó unos músicos extraordinarios, que han, gente con la que yo ya había tocado antes en el álbum de Nada ha Cambiado, pero músicos que hoy acompañan artistas como, como Ringo Starr, otro ha trabajado con Madonna 10 años en el escenario, y, y grabamos este álbum, y eso fue un poco como el proceso entre creativo y luego ya técnico, ¿no? De la grabación. Y me dices, creo que lo segundo que me preguntaste fue en qué me inspiré. Sí, tu proceso creativo y de qué manera reflejas la evolución como artista, o sea, de todos de tus álbumes anteriores con el actual. Ajá. Creo que la evolución tuvo que ver también, tuvo que ver un poco con la madurez en la que me agarró esta segunda etapa de componer. Creo que las historias, si bien es cierto, mi estilo creo que no ha cambiado mucho, sigue siendo, creo que si lo escuchas, sigue siendo un álbum mío. Si dices, esto es un álbum de Christian Meyer, esto no aparecí de la nada con otro género, con otro tipo de música. Probablemente es un álbum mejor logrado que los anteriores por el nivel de producción, pero creo que el género y el estilo es el mismo. Y un poco la madurez que tengo el día de hoy o que tuve en el momento de escribirlo y de, y de afrontar ciertos temas también dentro de mi vida, que son los que he volcado un poco en las canciones, ¿no? Básicamente como He vuelto a casa, que es una canción muy testimonial, es una canción que tiene mucho que ver conmigo y con lo que me pasaba en ese momento, con lo que pasa conmigo en este momento, por el lado emocional. Eh, Déjà Vu, un poco recoge todo este sentimiento de inclinarme otra vez a hacer música. Creo que Déjà Vu un poco que marcó la pauta de lo que sería la historia de este álbum. Y claro, esto comienza con un déjà vu, pero luego la idea empieza, el déjà vu, que es esa sensación de haber vivido algo antes, fue la que me hizo volver a grabar y terminó siendo, claro, el he vuelto a casa, el estar no solamente en este lugar físico donde estoy, sino en un lugar emocional que me ha permitido encontrar o desarrollar un proyecto como el de este álbum, ¿no? Pero también has colaborado con Daniela Dacour, ¿no? Una de las canciones que es 12-3. ¿Y Ujú. qué piensas? ¿Tienes también en mente en colaborar con algún artista peruano próximamente? Mira, yo espero que siempre pueda hacerlo. En el primer álbum tengo un dúo con Pedro Suárez Vértiz, que es así, es una mujer. En el segundo no hice ninguna colaboración. En el tercero hice Novia de Nadie, una colaboración con Mikel Erenchun, que está ahí en el tercer álbum. Y en bueno, en Nada ha Cambiado reversioné a alguien y es una colaboración con Gianmarco. Y ahora quería una colaboración femenina y y creía que la canción era perfecta para eso. Y creo que no hay nadie mejor en este momento en el Perú. No tenemos ninguna intérprete del nivel de Daniela, ¿no? Y Daniela demostró que no solamente es buena para cantar salsa, sino cualquier género, que Sí. Daniela entendió el concepto inmediatamente
le envié la canción, la invité al estudio, llegó, cantó, pero como si hubiera cantado esa canción durante toda su vida, le di un toque especial. Me dio mucha pena que hay muchas cosas que no he podido incluir en la canción, porque la verdad es que hizo un trabajo mejor que el que yo le había pedido. Y no todo podía entrar dentro de la sesión. Y al final aprovechamos en filmar el video ese mismo día, pero elevó dos de tres, que si bien es cierto, yo ya la tenía lista, porque está en el álbum. En el álbum está la versión que yo canto completa, sin Daniela. Eh, Creo que la elevó, la puso en otro nivel. Quedó mucho mejor. Y puede haber otra vez una próxima colaboración con ella. Y puede haber una colaboración con ella, por supuesto. Claro que sí. Nuevamente. De hecho cuando toqué en Lima, me acompañó cuando inicié la gira en el Gran Teatro Nacional el mes pasado. Eh, Ella me acompañó para dos de tres. Sí. ¿Y cómo manejas la presión y las expectativas a la hora de dar el concierto, ¿no? Que has dado ahora también último en Perú? ¿Cómo manejas eso? Eh, Mira que estaba un poco como que nervioso antes del primer concierto, que fue el del Gran Teatro Nacional, porque era efectivamente primera vez que hacía un concierto en muchos años y que además arrancaba una gira y con un disco nuevo, porque ya sabes que cuando tocas un disco nuevo, no todo el mundo lo ha escuchado, o tienes miedo de que solamente lo hayan escuchado algunos, pero probablemente el, fue uno de los mejores conciertos que he dado en mi vida, no solamente ese, sino que lo que siguió después. Estas seis primeras presentaciones que hicimos en el Perú han sido extraordinarias y me llevé un equipo de cineastas, a un director para que un poco documentara todo lo que ha sucedido en la gira y son las imágenes que se pueden ver en el video de Nada Igual y ven. Y creo que hemos hecho un gran trabajo. Creo que los conciertos han estado muy bien. La gente ha respondido increíblemente. Yo no pensé que no solamente los fanáticos habían esperado tantos años para escuchar canciones de antes, sino que cuando hemos tocado las canciones nuevas, cuando hemos tocado Deja Vu o cuando hemos tocado He Vuelto a Casa, han cantado impresionantemente. O sea, creo que este disco ha gustado desde el primer momento y, y hemos tenido un público maravilloso en cada una de las presentaciones. Y eso ha hecho que inmediatamente las dudas o los nervios que yo tenía al inicio de la gira se hayan disipado rápidamente. ¿Habrá una próxima gira para el otro año? Acá otra vez. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo que hemos hecho es agrupar primero algunas ciudades, que son las primeras que hicimos ahora. Hicimos 6 ciudades, estuvimos en Lima, en el Cusco, en Arequipa, en Trujillo, en Chiclayo y en Huancayo. Y ahora regresamos en enero a hacer el resto de ciudades del Perú. Seguiremos girando por todo el Perú durante todo el 2024. Ah, qué hermoso. Y finalmente, ¿cómo resumirías este capítulo de tu vida y la carrera musical? Eh, pues estoy muy agradecido. Creo que si dijera he vuelto a casa lo resumiría perfecto, pero Sí. estoy muy agradecido porque soy muy afortunado de hacer lo que me gusta y de vivir de ello y de tener un público que lo acepta y me acompaña y hace que cada proyecto sea, sea algo para gozar, para, para disfrutar muchísimo. Estoy muy contento. Creo que estoy en un momento en el cual puedo decir que he alcanzado muchas de mis metas y que tengo, gracias a Dios, un público que me ha permitido hacerlo. Eso sería de verdad muy hermoso de verdad, cuando la gente
te apoya y haces lo que te gusta, ¿no? O sea, hacer lo que te encanta y la gente esté ahí apoyándote en ello, incluso que Ujú. estás viviendo lejos, pero cuando vuelves es como que te sientes ahí en familia, que nada ha Es muy cambiado. lindo y así es lo que le digo a los músicos antes de cada presentación, les digo, tenemos la suerte de poder ganarnos la vida haciendo lo que nos gusta, por eso tratemos de darle a todos un gran espectáculo, porque muchos de ellos hoy probablemente nos van a ver por primera vez, pero tal vez alguno puede que nos vea por última vez. Así que cualquiera que sea el caso, que sea la mejor noche de su vida, ¿no? Y eso es lo que les digo todas las noches antes de subir al escenario. No, eso es verdad. Después de lo que ha sucedido durante la pandemia, uno no sabe lo que puede pasar más adelante y hay que disfrutar cada momento, creo yo, de Así es. un concierto, de lo que sea. Pero sí, Ujú. creo que es un buen mensaje, me ha gustado. Gracias. Muchas gracias por la entrevista. Invita a la gente de Conciertos Perú a que vuelva, bueno, que escuche He vuelto a casa, todo el álbum Bueno, entero. a toda la gente de Conciertos Perú, ya salió mi nuevo álbum, se llama He vuelto a casa, está en todas las plataformas musicales, lo van a encontrar ahí. Son 6 nuevas canciones y versiones distintas de ellas también. Y el álbum ha salido acompañado también de un último video de la canción Nada Igual, que lo pueden encontrar en YouTube también. Así que vayan, denle cariño y nos vemos el próximo año en cualquiera de sus ciudades, ahí en el escenario, y esperemos que les guste el nuevo show que estamos haciendo. Muchas gracias, Cristian, y muchas gracias también al público que nos va a oír en esta próxima entrevista, en Entrevista CP en Conciertos Perú. Muchas gracias. Hasta A luego. ti, Carlita, muchas gracias.